Hola de nuevo. En este vídeo ya nos han puesto en situación de lo que vamos a hablar a continuación, de la innovación biomédica, y lo vamos a hacer con los diferentes agentes implicados. Está con nosotros para hablar desde el punto de vista de la investigación pública María Blasco. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar aquí. Buenos días. Para conocer el impacto que la innovación tiene en el paciente, contamos también con la presencia de Santiago Alfonso. Bienvenido, Santiago. Gracias. Jesús García Foncillas es un buen referente de la investigación en nuestro país. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y también saludamos a Enar Evia, que nos podrá hablar del esfuerzo que supone la investigación. Bienvenida. Pues tenemos a todos esos agentes de los que hablábamos al principio y vamos a hablar de todos esos retos que hay por delante. En primer lugar, sí que quería preguntaros por la importancia que tiene que trabajéis unidos. ¿Empiezo yo? Sí, María. Pues es fundamental. En el CENIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, aunque somos un centro de investigación, digamos, lo que se llama básica, que a mí no me gusta el término porque creo que no hay investigación básica o translacional, sino que hay conocimiento, descubrimiento, que siempre se convierte al final en una aplicación. Pues tenemos muchísimos acuerdos con, por ejemplo, la industria farmacéutica. Es decir, es fundamental esa cooperación público-privada. Cooperamos a muchos niveles, no solo licenciamos algunos de nuestros descubrimientos, que puede ser know-how, que pueden ser patentes, sino que creamos empresas también de biotecnología para llevar estos descubrimientos a los pacientes. Colaboramos con hospitales, tenemos una consulta de cáncer familiar, por ejemplo, en el Hospital de Fuenlabrada, y después tenemos un acuerdo también con el hospital ahora mismo, 12 de octubre, donde tenemos oncólogos que están en el hospital viendo pacientes y haciendo ensayos clínicos, pero que pueden tener su laboratorio en el CENIO, ¿no? Y esta es una manera en la que nosotros, digamos, llegamos al paciente, o a través de nuestras propias innovaciones, con licencias, patentes, nuevas compañías o directamente acuerdos con industrias farmacéuticas, ¿no? Que tenemos muchos, sobre todo las internacionales, o bien directamente pues, a través de facilitar este tránsito, ¿no? De oncólogos y oncólogas entre el hospital y el CENIO, ¿no? Enar, la importancia de colaborar. Todos los... Yo creo que es importante sobre todo por ese espíritu de llegar más allá, ¿no? Más lejos. ¿En qué áreas? Pues distintas. Por ejemplo, el avance de la ciencia, ¿no? Y el descubrimiento de medicamentos. Yo creo que la investigación científica es un camino que es complejo, es un camino que requiere de conocimientos, de recursos y también de mucha valentía y de mucha resiliencia, ¿no? Solo 1 de cada 10 moléculas en investigación llegan finalmente al paciente. Y si hablamos de tiempos, estamos hablando de tiempos medios desde que se sintetiza un principio activo hasta que llega al mercado de unos 12 años. Por lo tanto, yo creo que la resiliencia es un factor también clave. Yo creo que tenemos que trabajar colaborativamente, los científicos y los expertos de la industria farmacéutica, para compartir fortalezas, conocimientos que nos ayuden a acelerar, ¿no? Que esa innovación, que esa ciencia llegue al final en formato de medicamentos innovadores y de terapias pues mucho más eficientes. Podemos hablar también del acceso a tecnologías, de recursos especializados. La industria farmacéutica se beneficia enormemente de la colaboración con sectores como la biotecnología, la nanotecnología, la informática, la inteligencia artificial. Y esto es importantísimo pues, para compartir de nuevo esos conocimientos, esas capacidades técnicas y poder encontrar soluciones mucho más eficientes. Podemos hablar también de la ampliación del alcance, ¿no? Y del acceso de datos. Pues toda la parte de llegar a tener acceso a datos complejos mucho más disponibles, ¿no? Para la investigación biomédica es importantísimo también. Y es crítico, por ejemplo, para identificar objetivos terapéuticos distintos, mucho más ambiciosos, para desarrollar ensayos clínicos más sólidos y, desde luego, por último, para pensar en el beneficio del paciente y de la población en general. La investigación farmacéutica tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de las personas. Ese es nuestro propósito y gracias a la colaboración público-privada, bueno, pues nuestro país es referente como tractor de inversión de investigación. Y eso es así porque hay muchísimo esfuerzo detrás, muchísima paciencia también, compromiso, ilusión y también un riesgo que yo creo que asumimos todos deportivamente, ¿no? Con esa valentía de la que hablaba al principio. Jesús. Yo diría 2 cosas que son importantes hoy en investigación. Por una parte, que la investigación nunca como ahora mismo
es poliédrica, en el sentido de que todas las disciplinas en el ámbito básico y en el ámbito clínico aportan a lo que de alguna manera es la investigación y el desarrollo y la innovación. Y por otra parte, la bidireccionalidad, porque de alguna manera las preguntas claves surgen del contexto con el paciente y de alguna forma el ámbito de la investigación tiene que dar respuesta a esas demandas que ocurren con el paciente. Y es verdad que en este ámbito todo lo que es la colaboración público-privada lo que nos permite es un desarrollo más rápido de estrategias terapéuticas, de estrategias diagnósticas. Pero yo añadiría un punto importantísimo. Tenemos que poner la voz de los pacientes en el contexto de la investigación. Y esto significa poner cara a la investigación que hacemos. Necesitamos que de alguna manera la investigación desde la vertiente de los investigadores también tengamos el pulso de cómo lo percibe, de cómo lo recibe el paciente. Y tenemos que pensar que la innovación no solo es conseguir mejor diagnóstico, mejor tratamiento, sino también conseguir más calidad de vida. Por eso, de alguna manera, nunca como en este momento, el ámbito global, donde tenemos que trabajar juntos, es tan importante que todos estos actores tengamos una interacción continua. Parece que todos estáis de acuerdo, ¿no?, en la importancia, Santiago, de esa unión. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón si doy un poco la espalda aparte del público, pero bueno. Si te sientes más cómodo abriéndote más al público, puedes hacerlo. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y un poco en la línea de lo que decía Jesús, ¿no? que invocaba a los pacientes y a la participación de los pacientes. Uno, recordar el altruismo de muchos pacientes a la hora de participar en un ensayo. Al final, muchos de ellos es un acto voluntario, es un acto altruista, pensando quizás no en ellos, sino en los que vienen detrás. Y eso se ha de poner en valor, igual que lo hacemos en la donación de sangre, y queremos que se mantenga así, queremos que la sociedad entienda que se ha de implicar. Pero también, en la línea de lo que decía Jesús, podemos más que ofrecer el cuerpo, más que ofrecer la sangre, ofrecer nuestra participación en el ensayo, sino meramente porque el paciente participe en el ensayo desde el minuto cero. Ahora hemos ido más aguas arriba, hemos ido al ensayo, ahí también queremos la participación en el acto clínico, pero también la participación en el diseño de los ensayos, en la experiencia del paciente que ya ha vivido con la patología, en el dispositivo, en la posología, en todo. El paciente tiene mucho que aportar y vemos que los clínicos también nos están sugiriendo y deseando esa participación, porque también hará eso que mejore los resultados y sobre todo eso, mejorar la calidad de vida, que es el objetivo que tenemos todos. Y también una llamada a la participación de las organizaciones de pacientes, ¿no? Buscamos pacientes, ¿no? Buscamos pacientes para ensayos, participamos con los hospitales cuando nos demandan participación de pacientes. Ahí tenemos un papel destacado y también un papel destacado en provisionar de pacientes para todas estas nuevas investigaciones que hemos de hacer en cuanto al desarrollo de los medicamentos. También las organizaciones de pacientes han de cubrir este aspecto como agentes más de salud que somos. ¿Qué hemos conseguido gracias a la innovación? ¿Qué avances o qué logros destacaríais de la innovación biomédica? Jesús. Yo creo que estamos en un momento especial de la investigación porque los avances han abarcado lo que es el diagnóstico. Hoy tenemos técnicas diagnósticas que son capaces de identificar la enfermedad en momentos muy incipientes y eso cambia el curso de cuál va a ser el pronóstico de la enfermedad. Tenemos sin lugar a dudas tratamientos donde hemos pivotado en aspectos críticos y hacemos a nuestro organismo partícipe del tratamiento y ahí está todo el desarrollo de la inmunoterapia. Conocemos cuáles son los puntos críticos de la biología molecular de la enfermedad y eso nos ha permitido desarrollar terapias que, porque son tremendamente precisas, todo el contexto de la toxicidad se ha reducido de forma dramáticamente importante y también es verdad que esto nos implica que conseguimos tratamientos con un nivel de efectividad mayor que con los tratamientos clásicos empíricos que contábamos. Esto se traduce también en un aspecto importante y es que hay una sinergia en lo que es el compartir el conocimiento, en la transferencia del conocimiento a nivel de patentes, en la transferencia del conocimiento en beneficio de la sociedad. Porque de alguna forma la investigación tiene que redundar en beneficio en la sociedad.
Y de una sociedad que innova, de una sociedad que investiga, también hay un correlato importante en beneficio en la gestión de la sanidad. Todo lo que de alguna forma implica conseguir mejores resultados en salud se transforma en conseguir una situación donde acortamos los tiempos de los pacientes, donde conseguimos que los objetivos que perseguimos en ese bienestar del ciudadano, del paciente, llegue a cotas que en este momento o hasta ahora no teníamos. Por tanto, de alguna manera, estamos consiguiendo mucho, pero es verdad también que tenemos que pensar siempre en un contexto donde haya una reciprocidad entre lo que aportamos en la investigación, lo que conseguimos y lo que de alguna forma nos demanda la sociedad. Trabajamos en la investigación porque hay unas personas, hay una sociedad que nos demanda y nos pide que de alguna manera demos respuesta. Y en ello, en ese contexto, donde trabajamos desde la investigación básica a la clínica, con los pacientes y con todos los agentes sociales, lo que hemos llegado, desde luego, es un entorno que yo creo que va a ser una situación prácticamente de cambio radical hacia donde estamos y donde hemos partido. ¿Qué logros de la innovación biomédica quieres destacar, Santiago? Bueno, yo sabéis que represento a la Asociación de Pacientes de Psoriasis y sin duda una de las enfermedades que mayor impacto ha tenido la innovación. La psoriasis no se llega a curar, pero se llega a blanquear. Es una de las enfermedades donde muchísimos pacientes, miles de pacientes, han recuperado la vida, han vuelto a nacer, han recuperado esa calidad de vida, ¿no? Y han recuperado y también hay un retorno positivo cuando tenemos un paciente que recupera su vida, recupera su carrera profesional, recupera su economía, recupera muchas cosas. Yo creo que la psoriasis es un buen ejemplo de cómo, después de investigar, un medicamento se comercializa y hace que muchos pacientes recuperen su vida, puedan tener una vida normal. Y estamos muy satisfechos, ¿no? que realmente esta enfermedad o otras de la familia de las inmunomediadas pues tengan estos éxitos de la innovación. Al final ha sido un éxito el poder decir que hoy en día muchos pacientes se blanquean. Otro tema importante a abordar es si todo el mundo tiene igualdad de acceso. No todas las ciudades se investigan, no todos los hospitales se investigan, no todos los pacientes tienen el mismo acceso en el territorio, ¿no? También aquí las organizaciones de pacientes luchamos para que la innovación, ¿no? pueda llegar a todos los pacientes, que no sea cuestión de suerte. Y también recordar que hay muchos pacientes fuera del sistema, que también son del hospital, ¿no? A veces somos muy buenos, medimos mucho lo que hacemos con los pacientes en el hospital, pero los que no están en el hospital también son del sistema y también son del hospital. Y aquí hemos de recuperar muchas personas, ¿no? Y no trabajamos suficientemente, ¿no? en hacer una llamada a que los pacientes acudan al hospital o que acudan a su sistema sanitario, ¿no? Pero bueno, deciros que nosotros nos sentimos muy satisfechos de todos los avances que hemos conseguido en el mundo de las enfermedades IMID, ¿no? Las inmunomediadas, probablemente está dando esperanza a mucha gente, ¿no? Al final, cuando antes un paciente tenía psoriasis, tenía artritis, tenía hidradenitis supurativa, pues nadie sabía, ¿no? cómo afrontar la enfermedad. Ahora, por suerte, el otro día celebrábamos unas jornadas de psoriasis y lo decíamos, antiguamente se veían los pacientes con psoriasis, ¿no? porque todo el mundo llegaba pues, descamándose, con su piel roja, con sus manos inflamadas. Ahora, por suerte, eso ya no es así y eso hemos de ponerlo en valor. ¿Qué logros querías destacar? Primero decir que yo creo que es que la investigación y la innovación es todo, o sea, todos los tratamientos de los que nos beneficiamos hoy en día vienen de la investigación. Y bueno, a mí me gustaría destacar que es fundamental, ¿no? Yo creo que todos lo entendemos, que la única manera de prevenir, de diagnosticar y de curar es conocer el origen de las enfermedades, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, en el caso del cáncer ha sido fundamental la secuenciación del genoma humano, la secuenciación del genoma del cáncer. Ahora ya casi se secuencia a cada paciente y eso nos está permitiendo tener pues, tratamientos personalizados mucho más efectivos para distintos tipos de tumores. Todavía se está al principio, hace falta hacer muchísima más investigación y tener más curaciones, más tratamientos, etcétera, pero yo creo que es el buen camino, es decir, es el camino de conocer el origen de la enfermedad y yo incluso diría que la investigación del cáncer ha sido puntera en aparte de las enfermedades infecciosas, que es obvio que han sido las pioneras, porque la manera de acabar con las enfermedades infecciosas ha sido acabar con los gérmenes, pero después de eso ha sido el cáncer.
Queda después toda la frontera de todas las enfermedades degenerativas, ¿no? Enfermedades que progresan, que son crónicas, que no sabemos cómo curar. Todas estas enfermedades degenerativas son una asignatura pendiente, yo creo que de la medicina, de los desarrollos de innovación y de la investigación. Y además yo creo que tendrán un impacto grandísimo, porque el envejecimiento demográfico de la población va a hacer que la incidencia de estas enfermedades se duplique, hasta triplique en el año 2050, y son la gran frontera, ¿no? Y eso también pasa por conocer su origen, y yo creo que ahí pues, las terapias avanzadas, tipo terapia génica, todas estas cosas van a tener un papel muy importante. Pero bueno, insisto en que todo viene de la investigación y de la innovación, y que la única manera de curar las enfermedades es realmente conocer su origen, y eso pasa por la investigación. ¿Enar? En primer lugar, el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos. Yo creo que la colaboración entre la industria farmacéutica, los investigadores de la academia, los centros de investigación, los hospitales, los profesionales sanitarios, al final todo esto hace que el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos se aplica a una amplia gama, ¿no? de enfermedades. La combinación de capacidades clínicas y también científicas al final está acelerando pues, distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, la identificación de terapias terapéuticas o de dianas terapéuticas concretas, la realización de ensayos clínicos, además en fases tempranas, ¿verdad? Lo cual es muy relevante. Y también, bueno, pues la aprobación regulatoria, ¿no? La obtención de aprobaciones regulatorias, que es lo que se va a traducir en cambios de paradigma al final de enfermedades, porque los fármacos llegan finalmente al paciente, que es lo que nos interesa a todos. Podemos citar el VIH, una enfermedad que en los años 80-90 era mortal. Y gracias a los tratamientos, ahora mismo, pues, afortunadamente, los pacientes ya no mueren de esta enfermedad, se ha cronificado. O, por ejemplo, el área de la oncología. Estoy muy de acuerdo en que es un área en la que bueno, pues hemos avanzado muchísimo, tanto con la disponibilidad que ahora tenemos de medicamentos innovadores, como con la excelencia también de la atención al paciente, que son, al final, motores para seguir mejorando resultados en salud en estos pacientes. Podría citar, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que han sido un gran descubrimiento y realmente una bala de oro en el arsenal terapéutico, que junto con otros medicamentos, bueno, pues al final están impulsando la mejora continua de la supervivencia de este tipo de pacientes. Tenemos el mieloma múltiple, una enfermedad que es un ejemplo claro de cómo la investigación puede cambiar absolutamente el transcurso de una enfermedad. Citar quizás también las terapias personalizadas y la medicina de precisión. Creo que gracias a ese espíritu colaborativo que compartimos hemos avanzado mucho. La integración de datos genómicos, biomarcadores, las terapias de diagnóstico especializadas, yo creo que están haciendo que podamos diseñar terapias mucho más dirigidas, mucho más personalizadas, lo que al final se traduce en resultados para el paciente, porque podemos diseñar los mejores tratamientos en función de las características genéticas y biológicas del paciente. Es decir, es como hacer un traje a medida para cada paciente y es algo en lo que estamos mejorando mucho. Y por último, quizás, el avance de las tecnologías médicas. Yo creo que la industria farmacéutica, esa colaboración con la industria de las tecnologías médicas, bueno, pues está permitiendo impulsar dispositivos y tecnologías muy innovadoras. A mí me gusta mucho el ejemplo de la integración de la inteligencia artificial en la interpretación de imágenes médicas. Creo que ahí hemos avanzado mucho y es un campo precioso. También los dispositivos portátiles en la monitorización de la salud y la telemedicina para diagnosticar, para realizar seguimiento de las enfermedades, para la atención al paciente. Y yo creo que al final se trata de pasar de esos pequeños cambios incrementales en los cuales vas mejorando lo ya existente a cambios realmente transformacionales, cambios significativos, radicales, incluso en algunos momentos que van a cambiar de manera transformacional lo que ya tenemos. Y bueno, yo creo que el compromiso que todos tenemos para que eso sea así es firme. Hemos hablado de logros, pero ¿hacia dónde vamos y hacia dónde os gustaría que fuéramos, Santiago? Hombre, nos gustaría pues, que todas las enfermedades tuvieran soluciones, sea cual sea el número de afectados. Y yo creo que debemos seguir investigando. La ciudadanía quiere que se investigue. Si algo ha aprendido la ciudadanía del COVID es cómo verdaderamente con ciencia, con impulso, con ganas se consiguen, como hemos conseguido, vacunas. Y es un poco una llamada también a los políticos, ¿no? Bueno, veremos cambios seguramente o no, o seguiremos, pero que se siga apostando por la investigación. Todo el mundo, ocupar el segundo ranking o el primero o el segundo nos encanta, a la ciudadanía, nos sentimos orgullosos. La ciudadanía quiere que se siga investigando, o sea, que se dote de presupuestos, ¿no? Porque siempre hubo unos años, hace 5 o 6 años, ¿no? Cuando vimos desmontar muchos centros de investigación. No queremos eso. La ciudadanía quiere una investigación de calidad y dispuesta a pagarla. Quiero decir, no nos vamos a
a tirar para atrás en eso, pero es que se siga investigando y sentirnos orgullosos y que España siga ocupando los primeros puestos del ranking mundial, porque también es una fuente importante de ingresos. Cuando al final un centro investiga, también trae talento, trae recursos, hemos de ser capaces de volver a liderar también todo el tema de la inversión en este sector tan importante a nivel global, ¿no? Gracias. Si miramos al futuro, María, ¿dónde te gustaría que nos encamináramos? Bueno, yo primero comentar un poco que me parece fundamental, desde luego, esa inversión en investigación. Quizá destacar algo que no es muy conocido por el público en general, que es que en España realmente hay unos centros de investigación de primera línea. Hay una acreditación del Gobierno que se llaman Centro Severo Ochoa, Unidades María de Maeztu, que hay 50 en todas las áreas, y esto quiere decir, si tienes la acreditación, que estás entre los mejores del mundo. Si pongo el ejemplo del CNIO, pues estamos los segundos de Europa y entre los 10 primeros del mundo en cuanto al impacto de nuestras investigaciones. O sea, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que España es un país de ciencia y que merece la pena eso apoyarlo. Y después, en cuanto yo comparto plenamente lo que ha mencionado el compañero, yo creo que lo más importante para la humanidad, para mí personalmente, sería ser capaces de curar a cada paciente, de curar cada enfermedad. Hay muchísimas enfermedades que no sabemos cómo curar, no solo en el cáncer, que hay muchos tipos de cáncer que todavía no sabemos cómo curar, sino muchísimas enfermedades degenerativas muy prevalentes que todavía no sabemos cómo curar. A mí eso me parece prioritario y eso pasa por la investigación. Y estoy totalmente de acuerdo, lo hemos visto en el caso del COVID-19, ¿no? Que es al final, por una parte, la investigación, que es una maquinaria que no se para y que ya había grupos que estaban estudiando la posibilidad de usar RNAs para hacer vacunas, eso ya estaba ahí gracias a la investigación, pero después también el apoyo, ¿no? El apoyo de los gobiernos para hacer que eso vaya rápido, ¿no? Y la cooperación público-privada, porque en realidad ha sido un ejemplo de cooperación público-privada y de un sistema, que es el sistema de la investigación, que es universal, que no para nunca y que siempre hay herramientas donde se puede ir a buscarlas y están ahí y ayudan a avanzar, ¿no? Lo decía Pasteur, ¿no? Digamos, al final la suerte es para los que están preparados, ¿no? Jesús. Yo creo que si pensamos en el futuro, podemos intentar soñar a qué es a lo que de alguna forma podemos optar, ¿no? Evidentemente, lo que queremos es una sociedad con personas sin enfermedad. Y el modelo actual lo que busca es tratar algo que de alguna forma quizás es de alguna manera un fracaso porque tratamos ya la enfermedad y sobre todo en situaciones muy avanzadas. Entonces, el contexto de tratar o buscar un futuro sin enfermedad significa que somos capaces de anticiparnos, somos capaces de identificar cuáles son los factores de riesgo, los mecanismos de predisposición que dan lugar al desarrollo de cáncer u otras enfermedades que son muy prevalentes en la sociedad y somos capaces de hacer terapias personalizadas, individualizadas, terapias celulares, terapias dirigidas que de alguna forma lo que buscan es bloquear los mecanismos que van a llevar al desarrollo de la enfermedad. Esto significa identificar modelos de riesgo a nivel biológico, significa saber dónde tenemos que interaccionar y bloquear estos modelos, bloquear los puntos que llevan a ese desarrollo. De alguna manera, todavía estamos en un contexto donde lo que hacemos es tratar enfermedades y donde de alguna manera, pues en muchos casos llegamos tarde. Pero este modelo nos llevaría a una situación donde objetivo claro es salud y objetivo claro es evitar caer en enfermedad. Y por tanto un modelo como el actual, basado en que ya tenemos la enfermedad y basado en modelos de hospitales, tiene que cambiar. Con lo cual, si nos permitimos soñar hacia dónde vamos, el modelo tiene que ser trabajar en esa medicina de precisión, pero mucho antes de que ocurra la enfermedad. En esa capacidad de identificar situaciones pre-enfermedad. En cáncer tenemos todas las situaciones preneoplásicas que se anticipan de la enfermedad, que muchas de ellas empezamos a saber cómo podemos o cómo podríamos de alguna manera yugular los efectos de las alteraciones moleculares, que podemos empezar a detectar en fases muy precoces, mínimas cambios a nivel, por ejemplo, de sangre periférica que traducen que puede haber un proceso en marcha. Esto tiene que ser un cambio de concepto, un cambio de sistema, porque es verdad que necesitamos investigar para tratar lo que todavía no somos capaces de evitar. Pero no podemos conformarnos con esto. Hay que pensar en futuro. Y pensar en futuro es que todos nosotros no lleguemos a ser enfermos.
Vamos a pensar en futuro, a atrevernos a soñar, como decía Jesús, ¿hacia dónde queréis que evolucione? Yo creo que una de las áreas, sin duda, será la medicina de precisión. Probablemente sigamos mejorando en términos de medicina de precisión, pues identificando nuevos biomarcadores, integrando pues, tecnologías especializadas de una manera mucho más consistente, llegando más lejos. Desde luego, las terapias celulares y la ingeniería de tejidos, la terapia génica en concreto, creo que va a tener un papel importantísimo. Yo creo que va a ser un cambio revolucionario, sobre todo pensando en enfermedades graves y de tipo crónico, ¿no? Muy interesante la inteligencia artificial en investigación. Yo creo que la utilización de algoritmos de inteligencia artificial y de aprendizaje pues yo creo que continuo, ¿no? que estamos viendo, se va a traducir en unos avances exponenciales, ¿no? A la hora de analizar grandes datos de una manera muchísimo más eficiente y de seguir avanzando, ¿no? Al final, pues, identificando dianas terapéuticas y llegando más lejos, pues, para al final que esa innovación llegue al paciente. La salud digital también y la medicina digital. Yo creo que las tecnologías digitales van a seguir avanzando, van a seguir mejorando, aplicaciones móviles, dispositivos y plataformas digitales, con un enfoque muy claro en el diagnóstico, en el seguimiento y en la atención al paciente. Y muy importante, por último y muy importante, la colaboración multidisciplinar y yo creo que un enfoque de ecosistema. Yo creo que el futuro de la innovación biomédica pasa por una colaboración estrecha y multidisciplinar entre todos los grupos, ¿no? Las asociaciones de pacientes, las distintas empresas de tecnología médica, los profesionales sanitarios, investigadores, industria farmacéutica, políticos, gestores, todos los actores del sistema para conseguir precisamente lo que a todos nos interesa, ¿no? Que esa innovación y esos medicamentos innovadores lleguen al paciente. Hemos hablado de logros, de retos, también de la importancia de trabajar unidos y así a modo de síntesis sí que os voy a pedir un titular, un deseo, una idea ya para cerrar esta mesa a cada uno de vosotros. María, empiezo contigo. Pues yo voy a citar a Richard Feynman, que fue un físico premio Nobel, etcétera, que decía que estamos en el origen del desarrollo de la humanidad, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que estaremos más desarrollados cuando seamos capaces de realmente prevenir y curar todas las enfermedades y evitar muchísimo sufrimiento, ¿no? prematuro. Santiago. Yo voy a poner el acento también en la prevención. Muchas de las patologías que hoy en día actuamos y que cronificamos se pueden actuar, el consejero lo comentaba, creo, ¿no? Hemos de ir a las escuelas, hemos de evitar los malos hábitos, tenemos que educar al paciente, el paciente se va a hacer más responsable, no cuando le haga falta le trasplantaremos un hígado, no seremos muy buenos trasplantando, pero podemos hacer mucha prevención y mucha mayor implicación de los pacientes y mucho más conocimiento de lo que pasa en los laboratorios, ¿no? Que a veces no nos enteramos, ¿no? También hemos de motivar, porque eso también motivará a que más investigadores quieran investigar y quieran investigar aquí y no se nos marchen. Somos muy buenos formando, pero el mercado exterior está siendo muy atractivo para mucha gente. O sea, también que no se nos fugue el capital y toda la gente con ilusión y sobre todo también la prevención y también permitirme recordar los países subdesarrollados. No nos olvidemos y también tengamos una mirada hacia ellos que parece que después del COVID se haya olvidado, ¿no? Todo lo que está pasando fuera en este caso fuera de Europa, ¿no? Debemos también seguir trabajando en la cooperación internacional sanitaria y en la investigación de patologías que allá verdaderamente sí que son un problema de Estado. Jesús, ¿qué idea final quieres compartir con nosotros? Yo te voy a dar no un título ni un tweet, sino un hashtag. Muy bien, más sintético. Innovar para vivir. En tres acepciones. Una, porque de alguna forma necesitamos innovar para prevenir que caigamos enfermos. Dos, porque en caso de enfermedad la innovación nos va a permitir dar vida. Y tres, porque esa vida no basta con darla, sino que hacerlo con calidad. Por tanto, tenemos que trabajar para que, de alguna manera, objetivo fundamental, que cuanto más podamos aportar a la vida, tanto mejor. Genial. Por último, Enar. Me gustaría destacar la innovación desde un punto de vista transversal, con ese espíritu colaborativo que yo creo que todos hemos compartido. Creo que tenemos que ser capaces de seguir avanzando cada vez más rápido, también como se comentaba al principio, y avanzar, ¿no? Encontrar soluciones innovadoras y diferentes. Yo creo que el trabajo que hemos hecho en el pasado se ha traducido en la salud y en el bienestar de las personas hoy, y lo que hagamos hoy se va a traducir en nuestro bienestar del mañana, ¿no? Muchísimas gracias a los cuatro.
Yo he aprendido muchísimo, es un gusto escucharos, de verdad. Gracias por ese compromiso que tenéis desde cada uno de vuestros departamentos con la innovación. Les recuerdo a todas las personas que están aquí, también a quienes nos siguen en streaming, que todos los vídeos, todas las ponencias, todo lo que aquí se está diciendo, después podréis disfrutarlo, verlo, revisarlo en la página web www.foropremiosafectivoefectivo.com o en el canal de YouTube. Estará todo disponible a partir de las 3 de la tarde, que es más o menos cuando acabaremos el foro. Y ahora sí que vamos a tener un pequeño descanso. Va a ser reducido porque vamos con un poco de retraso, así que os pido que en esto seáis formales. 20 minutitos, un café y nos vemos. Gracias.